Un juez es totalmente diferente cuando tiene independencia que cuando tiene la presión del poder político y la presión mediática, sobre todo. Pero un verdadero juez honesto va a ser el mismo independientemente de las condiciones. Estábamos investigando una red de espionaje político-judicial de magnitudes. Lo que estamos viendo puede perjudicar las relaciones con los Estados Unidos, con Venezuela, con Israel y con la República del Uruguay. These abuses of due process can be considered as political persecution and as an alarming example of lawfare. This is a lawfare, the use of justice to persecute individuals in the name of a political program. He venido a denunciar el derrumbe del Estado de Derecho en mi país. La justicia y las instituciones independientes del Estado han sido intervenidas, violando la Constitución, para poder perseguir a opositores políticos. Lo que acontece en Ecuador se enmarca en la estrategia regional de judicialización de la política, el lawfare que estamos presenciando en varios países de América Latina. Es el propio Estado de Derecho el que está en peligro. Inversión de la carga de la prueba, vulneración del principio de inocencia, condena sin juicio previo, abuso y distorsión de la prisión preventiva y violación sistemática del debido proceso son las herramientas de persecución que utiliza la justicia. Fiscal Carlos Vaca Mancheno, en la sustentación de su dictamen acusatorio en el caso Odebrecht, se refirió hoy por primera vez al vicepresidente de la República, Jorge Glass, como autor del delito de asociación ilícita y como el beneficiario directo de peajes o coimas por 13,5 millones de dólares a través de su tío Ricardo Rivera. Y las transferencias se canalizaron a través de la denominada empresa Diaselec. Hoy ya se habla de 13.5, ya no es aquellos 16, 38, ya no sabemos cuántos millones, pero por lo menos de 13.5 millones que ha dicho la Fiscalía, esperemos tenga el sustento suficiente para poderlo relacionar con el ingeniero Rivera. Estas coimas o peajes, como denominó el fiscal, fueron pagadas entre 2012 y 2016. El tío del vicepresidente Ricardo Rivera se habría presentado como el representante del Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos. Todos los elementos de convicción que se han presentado en contra de él son elementos viciados de nulidad, pruebas ilícitas, tanto es así que hasta el día de hoy ni siquiera hay una experticia de la supuesta voz del doctor Pollitt. En la sustentación de su dictamen, el fiscal general señaló a las obras de infraestructura como Manduriacu, el poliducto Pascuales Cuenca, el trasvase Daule Vinces, la refinería de Esmeraldas y la refinería del Pacífico como aquellas obras en las que participó Ricardo Rivera y cobró una coima de entre 1 y 1,3%. El fiscal general apenas ha iniciado la sustentación de su dictamen acusatorio en contra de 13 de los 18 procesados por asociación ilícita en el caso Odebrecht. Como queriendo desvanecer rumores que circulaban en los corredores de la Corte Nacional de Justicia, Diana Salazar, fiscal general del Estado, explicó por qué decidió llamar solo a 30 testigos, cuando habían sido convocados 160, como prueba testimonial en la investigación por cohecho. Porque con esos 30 tenemos la suficiente prueba para confirmar la teoría del caso, que se trata de una estructura criminal, no lo ha establecido la Fiscalía, sino una perito técnico-científica que operó entre el año 2012 y 2016 bajo la modalidad de cruce de facturas y en efectivo recibían sobornos a cambio de que se entregaba por parte de las empresas de ser beneficiarias de contratos. Al cumplirse el 7º día de la audiencia, la Fiscalía culminó con la presentación de la prueba testimonial y documental. Estamos hablando de millones de dólares que se fueron utilizados en la construcción de vías. ¿Por quiénes? Por empresas que designadas a dedo, porque eran contrataciones directas, evadiendo los controles de la contratación pública formal, mediante la declaratoria del estado de emergencia, mediante cartas de invitación y mediante la modalidad de convenios de pago, eran invitados específicamente a participar y les fueron entregados estos
contratos. La ministra fiscal sustentó la acusación presentando copias certificadas de los contratos, facturas de los proveedores que entregaban el servicio al movimiento Alianza País del 2012 al 2016, donde se investiga el caso Sobornos, y Secretaría de Comunicación para varios proyectos y que fueron cancelados por las empresas. Cuyo líder también se encuentra la certificación por parte del CNE, correspondía al señor Rafael Correa Delgado, y otros menesteres. Por ejemplo, la campaña indicó un proveedor, Yas Unidos, campañas del Estado, de gobierno, que fueron cancelados por empresas, reitero, y los 9 contratistas más. Prueba documental que fue puesta en manos de los defensores de los procesados para que puedan objetar de ser el caso. Absolutamente vaga, impertinente, inconducente. Las pruebas que ha presentado se resumen apenas a una 10ª parte de lo que decía tener Fiscalía. Esto mientras la Corte Nacional de Justicia, mediante comunicado de prensa, informó que los jueces Marcos Rodríguez, a pesar de tener un compromiso en el exterior desde septiembre del 2019, como Iván León, que contaba con la licencia para culminar su PhD, ellos no se ausentarán mientras no concluya el juzgamiento del caso Sobornos, informó Héctor Romero. Bueno, evidentemente esto tiene un tinte político. A mí esa cuestión no me puede obnubilar en el tema de que yo tengo que presentar mi informe lo más pegado a los hechos. Claro, a lo que no quisiera que usted la presione diciendo, usted dice, bueno, Mena no tiene nada, no tiene nada. Sí, pero ponle algo para que salga algo. Dile que era un hombre poderoso. No, señor, no. Me doy cuenta que es muy político el asunto y mi informe por lo menos no va a tener tintes políticos. Yo voy a reportar lo que encuentro, lo que ustedes me han dicho. El señor Pedro Verduga nunca tuvo contratos con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en el periodo 2012-2016. Doctora, en torno a estos montos, esta presión que recibía por parte de Pamela Martínez, ¿de quién recibía las discusiones Pamela Martínez? ¿Su cliente recibió alguna vez este comentario? Directamente Pamela Martínez. ¿A nombre de ella? A nombre de ella. A nombre de ella, no era a nombre de Correa, de Glass. A nombre de ella. Esto es lo que ha pasado en la República Argentina. Había que condenar a un gobierno, el de Néstor Kirchner, que desendeudó al país, que le pagó el Fondo Monetario Internacional. Había que traer de vuelta al Fondo Monetario Internacional. Y para traer al Fondo Monetario Internacional había que convencer que el que le pagó, que el que nos desendeudó, era un chorro y que vino solamente a la presidencia de la República a robar y saquear el país. Eso es lo que hicieron. Y por eso estoy sentada acá. No estoy sentada acá por ninguna otra cosa. No soy amiga de Lázaro Báez. Nunca fui amiga de Lázaro Báez. Nunca. Pero no voy a tolerar que se diga que porque alguien es amigo de alguien hay que condenarlo. Eso pasaba en la dictadura. Cuando te encontraban en una agenda amiga de alguno y te metían en cano, te desaparecían. No voy a prestarme a eso, bajo ningún punto de vista. Y estoy acá y seguramente este tribunal, que es un tribunal del lawfare, un tribunal que seguramente tiene la condena escrita, lo va a hacer. No me interesa. No me interesa. He elegido la historia antes que ellos me declaren absuelta. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes seguramente nos va a condenar la historia. Todo gira alrededor de la publicación de Villavicencio y Zurita y alrededor del cuaderno de Pamela Martínez, lo cual en ningún caso, para ninguna legislación, es prueba suficiente de lo que se está acusando, y mucho menos para acusarle a Rafael Correa y a Jorge Glass de instigación, de cohecho. Es absurdo por donde se lo quiera ver. La publicación de Villavicencio y Zurita dice Odebrecht puso presidente. Y resulta que Odebrecht no es acusado siquiera y mucho menos sentenciado. Así que no solo Odebrecht, no nos olvidemos del escándalo de INA Papers, en donde el principal, yo le denomino el padrino de INA, es el señor Kai Rung-wo, que actuaba a nombre de Sinohydro. Pues bueno, el señor Kai Rung-wo también fue sobreseído, y la compañía Sinohydro tampoco está responsabilizada acá. Es decir, lo que hicieron en la Fiscalía, y eso no lo he dicho yo, lo dijo la jueza Daniela Camacho en su auto de llamamiento a juicio, cuando dijo que la investigación fue desordenada
que la Fiscalía actuó con falta de imparcialidad y había quebrantado el principio de objetividad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado varias veces sobre lo que implica la ruptura del principio de congruencia. Los jueces tienen que sentenciar por lo que la Fiscalía acusó, y la Fiscalía investigó, probó y acusó una cosa. Los jueces hoy, lo que debieron haber hecho, digamos, el martes, es reconocer la inocencia de los procesados, estableciendo que la Fiscalía no pudo probar su teoría del caso. El sistema judicial en el Ecuador debe tener alrededor de 15.000 procesos represados al menos. Pero aquí la única que importa es esta, ¿no? Recuerda que la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado de prensa diciendo que encuentra fundamentos para acusar de peculado el escándalo de Granda de las mascarillas, pero en el mismo comunicado de prensa dice que cuando las cosas regresen a la normalidad se hará la audiencia de formulación de cargos. Es decir, esos escándalos no son urgentes, porque son del propio gobierno. Solamente este escándalo era urgente porque necesitaban con qué cubrir la ineficiencia en el enfrentamiento de la crisis humanitaria que vive el país. ¿Estás escuchando? No sería bueno decir quién vendía. Bueno, tú te reservas la fuente como periodista, yo también tengo que reservarla porque tengo que proteger a esa persona. Esa persona se robó la información de la computadora de Pamela Martínez. Y esa persona está procesada, está presa, es parte del gobierno anterior, es parte de policías, periodistas, denme pistas para ir caliente, frío. Un conserje. Un conserje, sí. Él se le robó la información a Pamela Martínez. Un conserje hacker. No. La señora dejó abierta su computadora, metió un pendrive, sacó la información, chao. Eso lo hace un conserje. Bueno, sí, créeme que los conserjes saben hacer. No, pues un conserje ladrón se roba el radio o se roba la computadora, pero no se saca información. Bueno, o sea, eso según tu humilde criterio y mi humilde información fue un conserje. Llámalo como quieras, un asistente, un empleado de cuarto nivel gubernamental. Él se roba la información. ¿Gubernamental del gobierno anterior? Sí, claro, del gobierno anterior. Él se robó la información. ¿Quedó en este gobierno? No trabaja allá. O sea, se robó la información en el gobierno anterior. Por supuesto. Ahí está, si eso es del 2012. Un conserje se robó la información. Así es la historia. Y él andaba vendiendo. ¿Y cuánto vendía? ¿En cuánto le ofrecieron a usted? A mí me ofrecieron en 50.000, pero yo lo había sacado Villavicencio, o sea que me supongo que Villavicencio pagó más. A mí ya me vendían la parte, me querían vender la información. Yo le dije que encantado que la pagara. ¿Qué capítulo le querían vender a usted? No, me vendían todo el paquete. Todo el paquete completo. Lo que pasa es que ese paquete no tiene ningún valor procesal, porque es información robada. Por eso te digo que lo de Villavicencio sirve de muy poco, porque una información robada no puede ser prueba procesal. 2 días después de que la fiscal general Diana Salazar notificara el cierre de la instrucción fiscal dentro del caso Sobornos 2012-2016, las últimas versiones se suman a la causa. Este miércoles, la exsecretaria de Rafael Correa, François Villalba, se refirió al tema y negó las aseveraciones de Pamela Martínez en su testimonio anticipado. Según su defensa, aseguró que el supuesto préstamo de $6.000 al expresidente Rafael Correa provenía del Fondo Solidario de Alianza País. Ha comparecido con los recibos con los que se demuestra que ese préstamo fue debidamente cancelado. Ha manifestado sobre cómo trabajaba el Fondo de Solidaridad, en el cual aportaban ciertos funcionarios de la presidencia. En su testimonio, Martínez aseguró que recibió una llamada de Villalba en la que solicitó el dinero y aseguró que él mismo derivó del remanente de aportes de varias empresas para las campañas de la lista 35. La versión, el testimonio. Una nueva etiqueta, la etiqueta es Conclusentencia EC de Ecuador. Conclusentencia, el hashtag es Conclusentencia EC de Ecuador. Sus comentarios, por favor, con esta etiqueta a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, Conclusentencia EC, es la etiqueta. Este martes, como usted sabe, el día de ayer, la justicia ecuatoriana condenó a 18 procesados por el delito de cohecho, entre ellos el expresidente Rafael Correa y el exvicepresidente Jorge Glass. Correa y los otros involucrados fueron hallados culpables ¿de qué? De haber recibido dinero de forma irregular por parte de la empresa brasileña Odebrecht, básicamente. El dinero, dice la Fiscalía, habría sido utilizado para financiar ilegalmente al partido Alianza País. Todos los involucrados niegan los cargos y Correa, quien reside en Bélgica con su familia, prometió una apelación interna.